Dice que Jeremías fue llamado por el Señor como profeta para servir a Dios. Él fue llamado para servir. Como aquí en esta noche, tal vez cada uno de ustedes ha sido llamado para servir. Y Jeremías fue llamado para servir a Dios como profeta. Y cuando yo meditaba en esta palabra que dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate. Primera cosa que Jehová le dice a Jeremías, levántate. Ciertamente Jeremías estaba en su lugar de reposo. Ciertamente Jeremías estaba allí en su lugar de confort. Ciertamente él estaba muy cómodo en su casa. Pero llegó el día que Dios le dijo, Jeremías, es hora de que te levantes. Es hora de que te levantes. Y Dios en esta noche dice a cada uno, es hora de que te levantes. Es hora de que salgas de tu lugar de confort, de tu comodidad, de tu casa, de ese lugar que estás tranquilo y que estás tranquila. Aquel que atiende al llamado del Señor escucha la voz de Dios. Y cuando Dios dice levanta, se levanta. No piensa. No saca cuentas. No escribe, tal vez, y piensa, ¿será o no será? No deprisa se levanta. Cuando Dios habla y dice levántate, es hora de salir de tu lugar y levantarte. Aleluya. Dice levántate y vete a la casa del alfarero. Primera cosa, levántate. Segunda, le da una dirección a donde él tiene que ir. Porque Jesús jamás te envía a ciegas. Jesús te da siempre una dirección. Jesús siempre te da una guía. Jesús siempre te da un instructivo. Y te dice a dónde debes ir, por dónde debes andar. Y la segunda dice, vete a la casa del alfarero. Había una orden de Dios para Jeremías. Primero levántate. Sal de ahí, vamos. Porque es tiempo de trabajar. Es tiempo de conquistar. No es tiempo de quedarse sentado ahí esperando. Aleluya. ¿Esperando qué? Si Dios ha hablado, dice, levántate. Vamos a conquistar, es hora de conquistar. Hay un desafío. Hay retos. Yo no sé cuántos en esta noche están dispuestos a aceptar los desafíos y los retos de Dios para su vida. El camino no es fácil, no. Pero en las manos de Dios todo es diferente. Cuando yo me levanto y voy en la dirección de mi voluntad, cuando yo me levanto y voy a donde yo quiero ir, no puedo pretender que las cosas me salgan bien. Pero cuando escucho la voz de Dios que me dice, levántate, porque hay mucho para conquistar, hay mucho trabajo aún para hacer. Aleluya. Y le dijo, vete a la casa del alfarero. Había una orden de Dios allí. Muchas veces no queremos sujetarnos a la orden. Muchas veces no queremos doblegarnos a la voluntad de Dios. Muchas veces queremos ir por el camino de nuestro propio corazón, pero no es el corazón de Dios. Y allí Dios le dice, sal de ese lugar de reposo y ve a la casa del alfarero.
David, a pesar de que era un joven que estaba allá en el campo, cuando llegó aquel momento de vencer a Goliat, cuando aquel gigante que parecía imposible, allá estaba David en el campo. Tal vez no tenía condiciones, pero él se levantó. Él se levantó porque sabía en el Dios que lo había llamado. Sabía el Dios que había hablado con él. Y es el mismo Dios que habla contigo en esta noche. Es el mismo Dios de David que le dijo: David, colocó en su corazón. Y él tuvo disposición y se levantó y fue y venció. Venció porque tenía fuerza. Venció porque era guerrero. Venció porque la piedra aquella era mágica. No, venció porque Dios estaba con él. ¿Cuántos gigantes se levantan en tu vida? ¿Cuántas circunstancias, adversidades se levantan en tu vida y parece que son mayores? David era pequeño y no tenía ni siquiera un arma poderosa para vencerlo. No era un guerrero con armadura. Pero él escuchó la voz de Dios en su corazón y dijo: alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo. Y Dios le da dirección a Jeremías: vete a la casa del alfarero. Esta casa, este lugar que tú ves acá, es casa del alfarero. Allí en tu iglesia donde tú te congregas, es casa del alfarero. Pero en estos días Dios te ha apartado y te ha traído a este lugar. Y esta es la casa del alfarero. Y todo aquel que escuche la voz de Dios y se levante y tome la dirección que Dios le da, como hizo Jeremías, porque muchos abandonan la casa de Dios, muchos se apartan de la casa de Dios, pero es tiempo de llegar a la casa del alfarero, porque dice: ahí es que te haré oír mis palabras. Es ahí que Dios habla, es aquí que Dios habla a través de su palabra. Y allí le dijo: y te haré oír mis palabras. Había un propósito de Dios para Jeremías. Y hay un propósito de Dios para tu vida también. Tal vez has escuchado muchas veces, pero Dios muchas veces tiene que repetir y decirte: hay un propósito mío para tu vida. Hay un propósito de mí para ti. Pero es tiempo de que te levantes y que te dirijas a donde yo te envío. Y te mando que vayas a la casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. Y dice la palabra del Señor: y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Pero qué bueno, porque Dios le dijo, le dio una orden, dice: Jeremías, levántate. Colócate en pie. Aleluya. Y ve allá donde yo te mando que vayas. Y Jeremías, ¿qué hizo? Jeremías ni habló. Escuchó y obedeció. Porque él dijo: y descendí. ¿Cuántas veces escuchamos, pero seguimos haciendo nuestra voluntad? ¿Cuántas veces escuchamos y tomamos nuestra propia
dirección. Pero cuando Jeremías dijo descendí a casa del alfarero. Muchas veces no queremos descender. Ciertamente Jeremías estaba como en el lugar más alto porque dijo, y descendí a la casa del alfarero. Descendí a la casa del alfarero. Me quebranté, fui allí y me quebranté delante del Dios. Porque muchas veces estar en lugares altos, tal vez tener títulos, posiciones, pero no tener la palabra de Dios en tu corazón, no sirve de nada. Lo que sirve es cuando yo realmente puedo descender, obedecer y decir, y desciendo a la casa del alfarero. Porque quiero escucharte. Quiero saber que quieres hablar conmigo. Había un interés de Jeremías de saber lo que Dios quería hablar con él. Ciertamente algo importante. Dios quería hablar expresamente con él. Como Dios en estos días está hablando con muchos aquí. Muchos han recibido la palabra del Señor y tal vez otros tantos no, porque no hayan abierto su corazón para escuchar realmente su palabra. Y dice, y entonces descendí a la casa y aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Casa del alfarero. Taller de Dios. Si piensas que la iglesia es un lugar de perfección, no. Es un lugar de restauración. Es un lugar donde llegamos quebrados y Dios nos comienza a armar de nuevo. Es un lugar donde llego muchas veces con un corazón partido por las circunstancias, por las adversidades, por situaciones que han acontecido en tu vida, tal vez de mucho tiempo, desde cuando eras más pequeño o más pequeña. Y es ahí que el alfarero comienza a restaurar.